Existe un núcleo de paz en el centro de ti mismo y los problemas con los que decides tratar no lo afectan. Así comienza este 10º y último capítulo del tratado sobre el arte del pensamiento. Sigues escogiendo sobre la paz de Dios la tentación de la experiencia humana. Tú puedes elegir ahora la paz de Dios. Puedes elegir la paz durante bastante tiempo como para acostumbrarte a la alegría sin la pena, esa alegría que permanentemente precisamos de contrastar con la pena. No es más que una forma de entender la alegría que hemos aprendido y que no está conforme con esa paz de la cual se nos está hablando aquí, porque lo que está conforme con esa paz es un estado de alegría permanente, un estado de reconocimiento pleno de la gracia de Dios en nosotros, gracia que es sinónimo de alegría. Tú usaste, se nos dice textualmente, tu voluntad propia para elegir la experiencia humana. Eres libre de elegir. Eres libre de elegir la verdad. Eres libre de elegir cualquier cosa que sea una distorsión de ella. Y eso es lo que hacemos nosotros en el mundo. En este mundo interpretado sin Dios, lo que hacemos es hacer una elección que no está conforme con la verdad, con la expresión auténtica de la verdad que somos. Y en esa elección aparentemente equivocada, porque no es la verdad lo que estamos eligiendo, y la verdad es lo único que existe, la verdad es lo único que es verdad, valga la redundancia. Por lo tanto, es una locura pensar que podemos elegir algo que no sea la verdad. Pero nuestra libertad, nuestro libre albedrío, lógicamente no tiene límites, porque si los tuviera no lo sería. Por lo tanto, podemos elegir cualquier cosa que no está conforme con esa verdad. Y es lo que hacemos en este mundo interpretado sin Dios. Es lo que hacemos en este mundo en el cual precisamos de esos contrastes de los cuales os hablaba anteriormente para pensar que hay una alegría que es real. Para pensar que hay una alegría que es real, creemos necesitar experimentar la pena. Y hoy aquí en este capítulo, en este 10º y último capítulo del tratado sobre el arte del pensamiento, se nos está invitando a reconocer una paz auténtica y permanente que es expresión de una alegría que no precisa de contraste alguno. Tú usaste tu voluntad propia para elegir la experiencia humana. ¿Estás dispuesto a usarlo ahora para elegir la paz de Dios en su lugar? ¿Estás dispuesto a usarla ahora, a usar tu voluntad propia para elegir la paz de Dios en su lugar, en el lugar de la experiencia humana, que trascendemos bendiciéndola, puesto que nos ha proveído de importantes aprendizajes necesarios para que se nos diera esa aceptación de la paz, esa aceptación de la alegría permanente? ¿Estás dispuesto a elegir de nuevo? ¿Estás dispuesto a elegir la paz de Dios en el lugar de la experiencia humana? ¿Estás dispuesto a convertirte en ese superhombre del cual, o supermujer del cual hablaba Nietzsche? Yo siempre digo que el superhombre del cual Nietzsche era el precursor es nada más y nada menos que Jesucristo, el Maestro Jesús. Ese es el superhombre, ese es nuestro guía, la única guía, el único maestro, porque es aquel que ha reconocido plenamente en sí esa paz de Dios de la cual se nos habla en este capítulo, y por lo tanto
reconociendo plenamente en ti esa paz, no hay otra alternativa que compartirla con todo y con todos, que es lo que hace Jesús. Por eso viene aquí al mundo, por eso se encarna entre nosotros, para compartir esa paz de Dios reconocida en sí mismo. Tu trabajo no está finalizado en tanto que esa paz no sea recibida en ti y aceptada plenamente. Puedes elegir la paz incondicionalmente. Puedes elegir la paz durante bastante tiempo como para acostumbrarte a la alegría sin la pena. Si no puedes, seguirás creando un infierno además del cielo y continuarás la separación entre lo divino y lo humano. ¿Vale el cielo la pena como para que abandones el infierno? Estos extremos de la experiencia humana han sido dispositivos de aprendizaje. Han abierto corazones y mentes a la presencia divina interior. Tú los has escogido por esa precisa razón. Solamente podemos elegir la verdad. Cuando no elegimos la verdad, elegimos aprendizaje de la verdad. Solamente podemos elegir Dios. Cuando no elegimos Dios, elegimos aprendizajes de la aceptación de ese Dios en nosotros. Elegimos otro Dios, el Dios de los muertos, el Dios de la muerte, el Dios de lo que perece, el Dios de lo que acaba, el Dios de lo que precisa ser contrastado. Y ese Dios que elegimos no es más que un aprendizaje que nos lleva al reconocimiento y a la aceptación del Dios de vida, el único Dios que es verdadero, el único Dios que está conforme con la verdad. El ateísmo no existe, ¿no? Siempre lo decimos. Nos imaginamos que existe, creemos que existe, pensamos que existe, pero no existe el ateísmo. Existe la aceptación de un Dios de vida plena en nosotros, o la aceptación de un Dios que es caricatura, distorsión, reflejo, camino de aprendizaje hacia ese Dios verdadero, que es el Dios de la muerte, que es el Dios de los contrastes, que es el Dios de la dualidad. Una dualidad que no es más que la unidad malentendida desde el ego, desde la ilusión del ego. Para el ego, esto es la unidad. Y dos bolígrafos es la diversidad. Esa es la interpretación que precisa hacer el ego para que a su mundo de ilusiones se le dé continuidad. Para Dios la unidad es aquello que nos anima a todos, aquello que está presente eternamente en ti y en todo lo creado. Esa es la unidad. Para vivir verdaderamente hay que aceptarse plenamente en esa unidad. Entonces se da la sensibilidad incondicional con todo lo creado, que es expresión de fortaleza. Porque la aceptación de la verdad es expresión de fortaleza, no de debilidad, no de vulnerabilidad, no de fragilidad. Bueno, pues nos decía Jesús en este capítulo que estos extremos de la experiencia humana han sido dispositivos de aprendizaje. Han abierto corazones y mentes a la presencia divina interior. Tú los has escogido por esa precisa razón, pero ahora puedes ser un observador y considerarlos como las elecciones de aprendizaje de tus hermanos y hermanas sin elegir volver a aprender de la misma manera otra vez. Tú ya no necesitas estas experiencias para que te alerten sobre la presencia divina. Una vez has aprendido a leer, no tienes que volver a aprender a leer en la vida. Una vez que has aprendido a leer, no tienes que volver a aprender a leer en la vida. Pero tienes comprensión y compasión en torno sobre aquellos que aún no han aprendido a leer.
puedes seguir experimentando la vida y aún así llevar la paz de Dios dentro de ti. Mientras vives en paz, puedes ser un ejemplo para tus hermanos y hermanas, un ejemplo que dice que existe otro modo. Hay otra manera de ver las cosas, hay otra manera de hacer las cosas, hay otra manera de relacionarse, hay una manera de estar en el mundo que no es propia del mundo. Y Jesús la manifestó, la manifiesta en su persona y de esa forma la ejemplifica para todos sus hermanos y hermanas. Hay una manera de ser del mundo que no es propia del mundo. Aquello que las ilusiones son capaces de inventar, de concebir, de fabricar, no es imposible para la verdad. No es imposible para la verdad expresarse en las formas, transmitirse a través de lo formal. No solamente no es imposible, sino que permanentemente vemos muestras de esto y permanentemente somos nosotros mismos vórtices de esa expresión de la verdad, vórtices de esa expresión del amor, porque todos experimentamos la verdad en uno u otro sentido. Por eso el camino que nos conduce hacia ella, el camino que nos conduce al pleno amor, a la plena alegría, a la plena felicidad, no nos resulta como una elección, no nos parece una elección azarosa, sino que con plena fe vamos transitando ese camino, porque sabemos que nuestra elección está conforme con la verdad. En la paz de Dios se encuentra toda la alegría que has conocido en la experiencia humana y nada de la tristeza, toda la alegría que has experimentado en este mundo en el que pensábamos que era preciso que existieran esos contrastes de alegría y tristeza, placer y dolor, felicidad y desdicha, amor y odio. Todos los momentos felices que hemos experimentado están en esa paz de Dios, sin que sean precisos ningún tipo de contraste, porque los contrastes son los que evidencian la falsedad de las alegrías mundanas. La paz es el reino de los milagros, el prerequisito del arte del pensamiento. La paz es el prerequisito del arte del pensamiento. Sin la aceptación plena de esa paz, que es alegría permanente, que es comunicación gozosa con todos nuestros semejantes e incondicional, comunicación gozosa, compartimiento gozoso de la aceptación de esa herencia divina con todos tus semejantes, gozosa e incondicional. Sin ese prerequisito, como os comentaba, no puede darse el arte del pensamiento. La paz es el reino de los milagros, el prerequisito del arte del pensamiento, la incondicionalidad de mente y corazón unidos, el cielo y la morada de Cristo. Se nos decía en un curso de amor, en el primer libro de esta trilogía, que el Cristo en ti es todo lo humano y todo lo divino. Todo lo humano que está conforme con lo divino, y todo lo divino que se manifiesta a través de lo humano. Eso es el Cristo en ti. Eso es el puente. Eso es lo que simboliza la cruz, donde la verticalidad, que como esos árboles que extienden sus ramas para abrazar el cielo, de la misma manera
sucede con nosotros. La verticalidad nos anima a abrazar nuestra divinidad esencial, en tanto que la horizontalidad de esa cruz pues es el conjunto de experiencias humanas que no tienen valor permanente de por sí, sino son expresión de esa verticalidad, de esa divinidad, de ese espíritu que somos experimentando en lo humano. Tú que has hallado la paz, debes vivir la paz, difundir la paz. Aquello que no compartes, aquello que no difundes, se deshace en ti sin haber sido recibido. Solamente recibes aquello que compartes con tus hermanas y hermanos. Y al compartirlo, reconoces plenamente que ya es tuyo para siempre. Al hacerlo, al difundir la paz, retornas al hogar, trayendo contigo todos los hermanos y hermanas que has llevado hasta la paz, trayendo contigo todos aquellos que has llevado hasta la paz. Tú haces esto con ellos, ellos hacen eso con ti. No se trata de una jerarquía, no se trata que tú tengas una potestad de la cual carecen todos tus hermanas y todos tus hermanos. Aquí todos vamos juntos tú y yo, como se nos dice en el canto de la oración. Donde yo voy, todo va, como cantaba Jenny en el retrato de Jenny. Entonces aquí no hay jerarquías, en la verdad no existen las jerarquías. Hace algunos meses leía un artículo de un famoso escritor que ha recibido el Nobel hace poco, que decía que las jerarquías son precisas, son necesarias, son indispensables. Pues claro, desde este mundo donde no aceptamos plenamente la divinidad que nos anima, donde no nos aceptamos plenamente en el amor y lo compartimos de manera natural, en este mundo pues aparentemente son precisas esas jerarquías, pero no es que sean precisas en la verdad. Con lo cual, a mí el mundo aparente no me aporta nada. Lo que nos aporta es el reino de Dios que está en nosotros, que es de lo que nos va a hacer sumar, ¿no? Lo conocido ya lo conocemos, valga la redundancia, ¿no? Entonces hay que aspirar a tener una conciencia superior a esa conciencia del ego limitada, ese ego que no es más que una conciencia compartida, una conciencia transitoria que todos compartimos, porque no existe tu ego y mi ego, no, porque entonces ya estaríamos comparando, ¿no? Ya podríamos decir que mi ego es mejor que el tuyo. De hecho es lo que a veces se hace, ¿no? Aunque no se utilice esas palabras, cuando hay disputas entre supuestos maestros, es porque ellos quieren demostrarse el uno al otro de que el ego del uno es mejor que el otro, ¿no? Inconscientemente en esa disputa está, ¿no? Porque todas las disputas son siempre al nivel del ego. Aceptándonos en la verdad, no discutimos con nadie, ni nadie discute con nosotros, aceptándonos plenamente en la verdad. Porque si nos aceptamos plenamente en la verdad y alguien aparentemente está discutiendo con nosotros, no lo interpretamos como una disputa, lo interpretamos como una petición de amor. Y compasivamente ofrendamos ese amor que se nos está haciendo demandado, ¿no? Por aquel que es todo amor. No es que lo seamos nosotros y él no. Aquel que es todo amor, por circunstancias que no debemos juzgar, nos está aceptando plenamente en ese amor. Y nosotros lo invitamos a reconocerse en ese amor que aparentemente no estaba siendo aceptado en sí mismo. Con lo cual, aquel que se acepta plenamente en la verdad, plenamente en el amor, plenamente en la eternidad, no ve ataque alguno. Nunca. No puede ver ataque. Porque ataque no es más, la palabra ataque simplemente alude a una interpretación que hacemos de un suceso que acontece en torno nuestra o en nuestro propio interior, porque verdaderamente el ataque siempre es hacia sí mismo. Y el ataque aparentemente exterior no es más que una proyección de ese ataque que nos hacemos
a nosotros mismos. Bueno, todo esto lógicamente pues ya debe de estar más que asimilado, ¿no? A las alturas de este segundo libro de Un curso de amor, de la trilogía de Un curso de amor. Ve en paz para amar y servir con todo tu corazón. Ve en paz para amar y servir con todo tu corazón. Hemos venido aquí a servir. Hemos venido aquí a compartir. Hemos venido aquí a ofrendar. Porque solamente así aceptamos la herencia que Dios nos da. Solamente compartiéndola es aceptada y reconocida esa herencia que Dios comparte con nosotros al crearnos en la eternidad, desde la eternidad y para la eternidad, que es en la única realidad en la cual se da la vida. La vida en este mundo material, energético, emocional, mental interpretado desde las limitaciones de la mente del ego. Lo único que se da en este mundo a esos niveles, lo único que se da son manifestaciones de esa vida que se da en la eternidad. Siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Si cogemos un poderoso microscopio de estos que hay electrónicos y observamos la materia, pues vemos que ahí lo que aparentaba ser algo compacto, algo sólido, por ejemplo, lo que hay es todo vacío y una infinidad de partículas diminutas girando en torno a sus núcleos que dan la impresión para la percepción humana de ser un objeto compacto. Pero el hecho de que sea un objeto compacto, el hecho de que esto sea algo que llamamos sólido, no es más que una interpretación que nosotros hacemos. Y de la misma manera, lo que decimos del bolígrafo lo decimos de nuestra mano. Sin embargo, yo muevo mi mano. Por eso esos que dicen que se pueden mover los bolígrafos, por ejemplo, sin usar las manos, no están diciendo nada que sea fantasmagórico, ¿no? No movemos las manos cuando verdaderamente no están separadas de nuestro cerebro, solamente están unidas aparentemente, porque si aquí lo que hay en mi cuerpo físico es una nada, es un 0,001% de espacio ocupado que está permanentemente en movimiento y da la sensación, da la impresión de ser una entidad sólida, pues entonces lógicamente es que no hay contacto directo entre la mente que supuestamente está aquí en el cerebro y la mano que estoy moviendo. Luego es magia, ¿no? Al mover las manos estoy haciendo magia, ¿no? Pues si puedo hacer esa magia, también podré hacer la magia con algo que aparentemente no está conectado conmigo, ¿no? Bueno, ya vemos cómo hoy en día se crean ordenadores que se manejan a través de la mente, ¿no? Y lo crean los mismos incrédulos que hace décadas decían que eso era imposible, ¿no? Con lo cual, bueno, decía que se dice que la mente está en el cerebro porque se interpreta al cerebro como un emisor, y cuando verdaderamente el cerebro físico no es más que un receptor. De que sea un receptor ya ese es otro tema, pero el cerebro físico, tu cerebro no es más que un receptor. De la misma manera que tus manos no se mueven por sí mismas, son receptoras de algo que las está moviendo. Pues lo mismo acontece con tu cerebro, ahí no está la mente. Como mucho estará la mente del ego, pero la mente del ego es una ilusión. Con lo cual aquello que anima nuestra actividad cerebral no está en el cerebro, es un mero receptor, como un aparato de radio, ¿no? El señor que está hablando o la señora que está hablando no está metido dentro, ¿no? Puede estar a cientos o a miles de kilómetros, ¿no?
Pues lo mismo acontece con nuestro cerebro, ¿no? Pero si el aparato de radio está averiado, pues ese señor que está a miles de kilómetros ya no puede hablar desde ese aparato de radio. No es que el señor se haya muerto, no es que el señor ya no exista, el señor o la señora que habla, el locutor o la locutora. No, es el aparato de radio, es el cerebro el que ya no funciona. Pues lo mismo es nuestro cerebro, es un mero receptor. Ve en paz para amar y servir con todo tu corazón. Así ganas un solo corazón, una única mente, una unidad. Ve en paz para amar y servir con todo tu corazón. Así somos un solo corazón, una única mente, una unidad. Así somos uno solo en una relación llena de amor y paz, que es nuestro hogar eterno. Bienvenido a casa. Hermanos y hermanas en Cristo, hermanos y hermanas de Cristo, bienvenido a casa. Bueno, así concluye este tratado sobre el arte del pensamiento. Y bueno, yo también tengo otros apuntes, así que también voy a dar lectura de ellos en este vídeo. Se nos habla también en este capítulo del deseo de ser humano. Un deseo o un abanico de deseos que nos viene ante la consideración de que vivir es estar inmersos en emociones y actividades mundanas. Pensamos que vivir desde esa mente del ego que hemos concebido, desde esa realidad mundana interpretada sin Dios, en la que creemos desenvolvernos cuando no aceptamos plenamente nuestra divinidad, y desde ella, desde esa aceptación, interpretamos al mundo conforme a la verdad. Cuando no lo hacemos y nos desenvolvemos en esa conciencia egótica, limitada y transitoria, pensamos que vivir es estar inmersos en un abanico de emociones y actividades mundanas. Pensamos que eso es lo que es vivir. Pensamos que si yo estoy aquí quieto mirando a la luna, pues estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Como se dice a veces, ¿no? Pensamos que el tiempo se puede perder, porque pensamos que el tiempo es de verdad, porque no nos hemos reconocido en la eternidad de la vida, no nos hemos reconocido en el eterno presente de la vida, en el aquí y ahora donde siempre está la vida. Por lo tanto, pensamos que somos un pedazo de tiempo y tenemos ansiedad por no perderlo, por no perder ese tiempo que finalmente dictará sentencia y nos mandará inexorablemente al descanso eterno bajo la tumba, ¿no? Bajo la tierra. Así pensamos, y esa creencia nos condiciona en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras relaciones, en todas nuestras emociones, por lo cual nos conviene tener una creencia que esté más conforme con esa incondicionalidad de la unión de la mente y el corazón, con esa incondicionalidad que es propia de aquel que se reconoce en ese eterno presente de la vida, de aquel que reconoce que la vida solamente está aquí y ahora, en el eterno presente de la vida. Nos conviene, os decía, invertir en una creencia así para trascender esa ansiedad, para trascender esos miedos, para trascender ese absurdo deseo de querer aprovechar el tiempo. Ese es el deseo de ser humano, ese es el deseo de ser lo que no somos, porque somos espíritu teniendo experiencias humanas, compartiendo un abanico de experiencias humanas que nos facilitan un aprendizaje que nos conduce a la verdad, que nos conduce a la aceptación, que nos conduce a un tiempo de descubrimientos y de revelación, donde ya el Espíritu Santo no es ese intermediario que hemos precisado, porque ya aceptamos plenamente esa santidad y esa condición espiritual que interpretábamos como algo ajeno a nosotros. Entonces ya somos nosotros el Espíritu Santo, porque reconocemos que somos espíritu
y reconocemos que somos santidad. La santidad no es una etiqueta que le ponemos a personajes folclóricos del pasado, ¿no? Como siempre digo, como hace alguna iglesia que hay por ahí, ¿no? No, la santidad es algo que está aquí, en el eterno presente de la vida, porque si la vida está siempre aquí y ahora, la santidad en la que Dios nos crea no puede estar en otro lugar. Si la ubicamos en otro lugar, es que no la queremos aquí, es que no la queremos reconocer aquí. Lo mismo acontece con el cielo, con el paraíso, con el Edén, con el reino de Dios. Si lo ubicamos en el cielo, lejos de aquí, es que no lo queremos aquí, es que no lo queremos manifestar aquí. Por lo tanto, estamos teniendo unas creencias que son expresión blasfema de la divinidad, porque estamos expulsando de nosotros a la divinidad al pensar que la santidad no son más que un abanico de etiquetas que ponemos a personajes folclóricos que ya no están con nosotros, y al pensar que el reino de Dios es una especie de Edén ubicado a millones y millones de años luz. No, eso no es así. Esas son las ideas que construimos a partir de creencias limitantes, fabricadas, ideadas, concebidas desde esa mente del ego, desde esa conciencia transitoria. Eso es nuestro aprendizaje que precisamos de tener. Pero una vez que se ha dado ese aprendizaje, una vez que estamos ya dispuestos a aceptarnos en la verdad, pues lógicamente ya concebimos creencias que están más conformes con ese camino hacia la verdad, hacia el amor, hacia la construcción del cielo en la tierra que hemos decidido emprender. La tentación es la tentación de la experiencia humana. Esa es la tentación. El deseo de ser humano. El deseo de buscar un paraíso en la tierra, pero no conforme con esa divinidad que nos crea en la eternidad. El deseo de abrazar, de entretenernos entre los placeres mundanos, porque tenemos miedo a la verdad de lo que somos y por lo tanto queremos refugiarnos en placeres mundanos en los cuales no está la permanencia de Dios, en los cuales no reconocemos el goce eterno de la divinidad, en los cuales no se expresa esa paz a la cual se nos está invitando a reconocer en este capítulo. La tentación es la tentación de la experiencia humana. Este deseo o deseos o desear, este deseo o deseos o desear, que solo busca el involucrarnos de lleno en la experiencia humana, identificándonos con la humanidad y solo con ella. Pensamos que la verdad de todo está en esa condición humana y por lo tanto tenemos ansiedad por disfrutar de todos esos goces mundanos, porque pensamos que nos estamos perdiendo algo. Y en nuestro subconsciente está marcada la certeza de que llegará un momento en que dejaremos este mundo y todo terminará. Y como en nuestro subconsciente hemos marcado esa certeza, tenemos ansiedad por gozar en el mundo, sin importarnos del perjuicio que ese goce mundano pueda causar a otros. Por eso combatimos desde una idea de carencia, porque si pensamos que somos un pedazo de tiempo que empieza y que termina, es que pensamos que somos carencia y que la abundancia está afuera y que tenemos que combatir por ella y que tenemos que asegurarnos de que los demás se priven de ella para que nosotros la disfrutemos plenamente. Esa es la tentación de la experiencia humana.
un deseo, unos deseos, un desear que solamente busca involucrarnos plenamente en esa experiencia humana, identificándonos con la humanidad y solo con ella. A partir de ahí ya llega el momento en el que surge el cinismo, ¿no? Ya nos sentimos incluso contentos y felices, causando perjuicio a nuestros semejantes, viendo los acontecimientos malos que les acontecen, ¿no? Por eso se desea que pasen cosas malas, ¿no? La gente cuando está triste se alegra de que los demás también lo estén, ¿no? Porque es como un consuelo, ¿no? Más de mucho consuelo de tontos, ¿no? Dice por ahí el sabio refranero popular, ¿no? Y efectivamente aquel que está triste es que es tonto, porque no se acepta en la sabiduría de la alegría que está permanentemente en sí mismo y que él tiene la capacidad de elegir. Al interpretarse en la tristeza, cuando llega la degradación, queremos ver esa tristeza en los otros para asegurarnos de que no somos seres extraños por estar tristes, para asegurarnos de que no pasa nada malo con nosotros por el hecho de estar tristes. Por eso se desean tragedias, por eso se desean apocalipsis, fines del mundo, se crean grupos sectarios que se segregan y están esperando que llegue el fin del mundo. Y se complacen en el daño que a los demás le acontecen o le puedan acontecer. Y obviamente tienen la idea de un Dios vengativo, justiciero, que nos va a castigar, porque eso es un Dios construido, fabricado, ideado a imagen y semejanza de esa humanidad interpretada sin Dios, de esa humanidad de cuya tentación de ser humano se nos está hablando en este capítulo. En el mundo todo acaba y todo termina. En la eternidad nada empieza y nada termina. Está en ti elegir con qué te reconoces. ¿Te reconoces con ese mundo interpretado sin Dios, interpretado sin permanencia, interpretado sin eternidad? ¿O te reconoces en la eternidad, en aquello que ni nace ni muere? Entonces reconoces todo tu poder, entonces reconoces todo tu amor, entonces reconoces toda tu verdad, toda tu capacidad de crear, toda tu capacidad de ser ese canal a través del cual Dios expresa toda su verdad. Y conforme a esa elección, no es una elección vana, es una elección que tiene sus consecuencias. Si eliges sentirte, percibirte, interpretarte como un pedazo de tiempo que nace y que muere, en tu subconsciente va a estar eso marcado y te va a condicionar. Y va a condicionar a que haya alegrías y penas, a que haya amor y odio, a que haya ataque y reconciliación. Eso es, y no vas a poder salir de ahí mientras que no elijas la verdad, mientras que no elijas la eternidad, la conciencia de eternidad. Una vez elegida esa conciencia, la conciencia de eternidad, en tu subconsciente va a quedar arraigado y te va a condicionar a experimentar, a compartir, a vivenciar una alegría, una paz, un amor, una belleza sin límites y sin necesidad de contraste. Estos extremos de la experiencia humana han sido dispositivos de aprendizaje, porque en última instancia todas nuestras experiencias nos llevan a reconocernos en la verdad de lo que somos. En última instancia, todas nuestras aventuras por los laberintos de la casa de la ilusión nos llevan a salirnos de ese laberinto de ilusiones y a reconocernos plenamente en la infinitud de la casa de la verdad. En última instancia, todas nuestras experiencias nos llevan a reconocernos en la verdad de lo que somos. Nuestra plenitud es la verdad. La búsqueda de experiencias se fundamenta en el no reconocimiento de lo que somos. La búsqueda de experiencias mundanas, de experiencias humanas, se fundamenta en el no reconocimiento de lo que somos.
y por lo tanto esas experiencias son aprendizajes que nos llevan hacia ese reconocimiento que no hemos podido, querido o sabido hacer. Por eso cuando trascendemos la necesidad de ese aprendizaje, se nos puede dar esa noche oscura del alma, ese vacío interior en el que parece que los demás viven y nosotros ya no vivimos, ¿no? Se nos puede dar eso, pero es algo transitorio, porque tenemos la inercia a necesitar contrastar, y por lo tanto cuando trascendamos esa inercia es posible que pensamos que algo nos falta, o que nos falta incluso todo, cuando verdaderamente estamos en camino de abrazar toda nuestra verdad, de reconocer toda nuestra verdad. Bueno, las experiencias plenas son aquellas que esperan con ilusión sin mirar al pasado, simplemente escogiendo la paz de Dios. Hablábamos de experiencias humanas, de experiencias mundanas, de experiencias en ese laberinto de las ilusiones, del cual solamente salimos a través del sentido del humor, de la alegría, de la aceptación, de ese camino que nos conduce a la verdad. Pues hay unas experiencias que son experiencias plenas, que no precisan de esos contrastes. Esa es la verdadera esperanza. Esperanza sin expectativas. Porque hay voluntad de aceptación de esa incondicionalidad amorosa que somos. Y cuando hay sincera, plena voluntad de aceptación, lógicamente ya estamos en el camino de esa aceptación. Ya tenemos conciencia de que la verdad, la eternidad, la bondad, la belleza, el paraíso no puede fracasar, porque nunca fracasa. Lo único que aparentemente fracasa es nuestra elección equivocada, nuestra elección que no está conforme con la verdad. De la paz eterna te llega todo el conocimiento. De la paz eterna te llega todo el conocimiento. Algo que no te facilita el contraste de los extremos. Algo que no te facilita la apariencia dual. Que nos provee de un sucedáneo de ese conocimiento que damos por válido porque damos por válido ese mundo dual ilimitado. Bueno, hablábamos de trascender nuestra inercia a tener experiencias humanas. Esto no significa que no tengamos a partir de ese hecho de trascenderla, que ya no tengamos experiencias. Tenemos experiencias plenas, y de esto se nos hablará en otros pasajes de esta trilogía de Un curso de amor, ¿no? Llega un momento en el que trascendemos nuestra necesidad de aprendizaje, trascendemos el aprendizaje, que es trascender las experiencias mundanas, las experiencias humanas interpretadas sin Dios, y lo que abrazamos son experiencias plenas. Lo que define entonces nuestra vida son las experiencias plenas, estar expuestos a nuevas revelaciones, a nuevos descubrimientos, porque tu perfección es algo dinámico, porque no tiene por qué tener límite ese camino permanente de estar abiertos a nuevos descubrimientos,
a nuevas revelaciones. Es que precisamente la mente del ego, limitada del ego, es la que le pone fin a todo. Es la que te dice, algo tiene que terminar. Y efectivamente todo termina en el mundo del ego. Por eso termina el aprendizaje, por eso termina el tiempo del Espíritu Santo. Por eso termina la ilusión de la separación. Pero en la verdad nada empieza ni termina. Por lo tanto, tú estás siempre expuesto a nuevos descubrimientos, a nuevas revelaciones. Y eso es algo maravilloso, porque eso te da la opción de compartir con tus semejantes. Eso te da la opción de relacionarte eternamente con todo lo creado. No que sea una opción, es que esa es la verdad en ti. Es que esa es la verdad en ti. Esa verdad que simboliza, como siempre decimos, esa explosión del Big Bang, o del Big Bang, mejor dicho, que simplemente alude a esa expansión eterna del amor en todo el universo, hacia el infinito. Esa es la verdad de la vida, expandir el amor hacia el infinito, sin límites, incondicionalmente, algo que desde la mente del ego no se puede aceptar, porque la mente le pone fin a todo, por eso le pone fin al universo, a lo que interpreta como el universo, ¿no? Cree que el universo es una cosa muy grande a la cual hay que poner fin, ¿no? Porque si no termina nunca, ¿eso cómo va a ser, no? En el mundo todo termina. El ego dice que en el mundo todo termina. Y efectivamente, en un mundo interpretado sin Dios, todo termina. Los animales mueren, las flores se marchitan, enterramos a nuestros seres queridos cuando se van, como enterrarán a nuestro cuerpo cuando deje de estar animado por la vida. En el mundo interpretado sin Dios, todo termina. En la verdad de la eternidad, nada empieza y nada termina. Si la aceptación de esa conciencia no se puede comprender aquello que es evidente cuando la aceptación de esa conciencia se ha llevado a cabo. Entonces, bueno, comentaba cómo en el mundo todo empieza y todo termina. En la verdad de Dios nada ni empieza ni termina. Desde la ilusión nos puede parecer una ilusión más esto que decimos, pero desde la ilusión todo nos puede parecer ilusorio, ¿no? Con lo cual desde ahí no se puede hacer un juicio conforme con la verdad, un juicio juicioso, ¿no? Porque siempre haremos un juicio ilusorio. Es lo que se hace en el mundo de las ilusiones, ¿no? Darle vueltas a las ilusiones. Podemos desplegar nuestra inventiva, ¿no? y erigir ilusiones bellas, hermosas, pero están ahí en el mundo de la ilusión. Esto es lo que hacen los grandes intelectuales, ¿no? Que escriben sus libros, ¿no? Enrevesados en torno a un mundo en el cual Dios no existe, en el cual Dios no es verdad. Despliegan su inventiva y gracias a ello, paradójicamente, dan noticia de su capacidad de crear, aunque no creen, porque lo que hacen es inventar, lo que hacen es revolver las ilusiones y ponerlas de una forma que nos parece hermosa. Pero sin Dios no creamos nada. Sin Dios simplemente estamos jugueteando con las ilusiones, con los ídolos, con las fantasías que sustituyen a Dios. Dios es una verdad. Dios es la verdad. Dios es amor. Dios no es algo ajeno a nosotros. Somos porque Dios es verdad. Estamos vivos porque Dios es verdad. Nos comunicamos porque Dios es verdad.
Por lo cual la negación de esto nos lleva a la necesidad de inventarnos algo ilusorio que lo sustituya. Y en última instancia, todo ese abanico de entidades ilusorias que ideamos al no reconocer la verdad de Dios en nosotros, no es más que aprendizaje, ¿no? Bueno, pues ya con con esta reflexión, porque la verdad es que me repito mucho y yo creo que todas estas cosas que hablamos, la verdad es que ya tiene que estar completamente asimilado, ¿no? En este primer tratado sobre el arte del pensamiento. Y próximamente, si Dios quiere, pues hablaremos sobre el segundo tratado de la trilogía de Un curso de amor, que lleva por título Un tratado sobre la naturaleza de la unidad y su reconocimiento. Gracias por vuestra atención, que paséis un día muy feliz, un abrazo y hasta pronto.